Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión les traemos el Preguntas y Respuestas 7 y en esta ocasión nos acompaña Quetzali Bulnes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vic Hugo pregunta, ¿qué piensas de los actores del método? ¿Has pensado en renunciar a la actuación? A mí nunca me ha parecido ideal colgarte a través de tus vivencias, tus experiencias más dolorosas o aunque sean las más bonitas. Porque tus experiencias más bonitas o las más feas son para ti. Estarlas sacando te pueden llevar a lugares muy peligrosos y yo creo que no. Y sí, o sea, creo que esto de renunciar, no de renunciar, porque o sea, cada uno sabemos que tenemos un sueño, ¿no? Y creo que el ideal de cualquier ser humano, al menos es mi concepción, es hacer lo que te haga feliz. Pero resulta que en la tarea de ser actor hay muchas veces que tú ya estás pensando o estás a punto de tener un papel o lo que sea y vienen muchos meses de vacas flacas donde sientes que nadie quiere, o sea, que nadie te quiere, que no eres bueno, ¿sabes? Son muchas cosas que tienes que trabajar como contigo, que es la confianza y saber que si es lo tuyo, no importa cuántos meses de vacas flacas, porque los meses de vacas gordas van a ser los meses que te van a satisfacer y el último día de tu vida vas a decir, claro, hice lo que más amaba y de eso se trata, de hacer lo que más amas. Y yo creo que también, o sea, para hacer o utilizar el método como herramienta también para ciertos personajes, ¿no? Sí, o sea, porque, por ejemplo, a mí me pasó... todo el tiempo, ¿no? Cuando hice mi corto, cuando hice Escondidillas, quien interpretaba al monstruo que sale ahí era una chava que utilizaba mucho el método para interpretar al personaje. Entonces, siendo un monstruo, pues es difícil construir como meter en circunstancia, digamos, al actor. Claro, es algo ¿no? desconocido, ¿no? Exactamente, o sea, ¿cómo le dices? Es que tienes que sentir esto si es una entidad que a lo mejor no siente como sienten los humanos, ¿no? Pero fue muy enriquecedor porque me acuerdo en la primera junta donde discutimos el guión, su primera pregunta fue, ¿y cuántos años tiene? ¿No? O sea, me dijo, ¿y cuántos años tiene el monstruo? ¿No? Y entonces mi cara fue como de... Es una pregunta. Claro. Y yo tengo la costumbre de escribir biografías de personaje. Entonces yo había escrito un cuento que hablaba de todo lo que pasaba con el personaje, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues léete este cuento y lo platicamos. Y entonces me gustó mucho porque ella trajo ya después en la siguiente reunión que tuvimos, me dijo cómo caminaba y a lo mejor no caminaba como yo lo tenía pensado, pero a partir de ahí, de una mezcla de ambas propuestas, sale algo muy, muy interesante. Y el personaje está descalzo y no ve, ¿no? Entonces nosotros era como, oye, Patsy, ¿sabes qué? Pues hacemos unos agujeritos en el prostético para que puedas ver por dónde andas. Y como grabamos en plano secuencia y la casa es como un laberinto, entonces ella, es un monstruo en una casa abandonada. Entonces ella me decía, no, güey, no, o sea, yo quiero sentirme como el personaje, entonces déjame descalza. Y todos, no, Patsy, porque hay tachuelas, güey, hay piedras, hay cascajo, te vas a lastimar. No, güey, no, yo quiero estar descalza. No me importa. Claro. No me importa, entonces, descalza, ¿no? Soy un monstruo. Exacto, no, es que sí se metió muy cabrón en claro. eso, ¿no? Y luego me decía, pero si es ciego, tápame, o sea, que el prostético me tape toda la cara, ¿no? Y todos así en la casa como de... Pero me gustó mucho porque, además de que cuestionó mi guión, que eso creo que es muy bueno, a veces muchos como que no les gusta que les cuestionen lo que escriben, ella llegó y me dijo, es que tu guión no funciona aquí, yo así de, güey, qué bueno que me estás diciendo. Porque al final... Qué atrevida, dirían muchos. No, y está increíble porque afortunadamente, o sea, al final creo que lo que un crew de cine tiene que pensar es que el bien común es la película, o el corto, y eso está por encima de que si traes a Lubeski de fotógrafo, que si traes, lo que está por encima es el resultado, ¿no? Entonces a mí me dijo, tu guión aquí como que sí, y reescribí, lo platiqué con ella y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita porque además ves la dedicación, ¿no? Claro. O sea, ella estuvo yendo a la casa 2 semanas seguidas, todos los días, a memorizarse los trayectos, ¿no? O sea, la cámara se va a mover de aquí a acá y tú vas a hacer esto y esto y esto. Dedicada. Y al final, o sea, le machucamos una mano, se pegó en la cabeza, casi se descalabra, se enterró una astilla, ¿no? Y nunca dijo, paren esta o sea, tuvo el prostético de las 3 de la mañana a las 3 de la mañana el otro día, no comió porque no podía comer por los dientes, toda lastimada, claro. Cuando te pegan el látex pues es un dolor terrible cuando te lo quitan, entonces yo creo que, o sea, como director también agradeces que tengan ese compromiso porque te obligan a ti a comprometerte igual y por ende a todo el equipo.
la veíamos ahí actuar y cuando entraba y se movía y entonces ya no puedo, pero ya no puedo, sí, no, sí, exacto, puedo. exactamente, o sea, ya eran las 10 de la noche, ya todos estábamos así, Fumigados. ya sudando y todo, y ella seguía con la misma energía, ¿sabes? Porque aparte mantener la energía de, pues, contorsionar el cuerpo y moverte y traer algo o sea, no ves nada imagínense no ver nada Sí, claro, 15 horas, claro. ¿no? Y la veíamos y todos era como de, no, güey, o sea, si ella está Sí, te impulsaba. entera, o sea, Sí, yo tengo que estar, yo ya comí, yo ya descansé, yo ya tomé y ella sigue y sigue y sigue y sigue. Y creo que el corto, a pesar de que es muy austero y tal, en donde estuvimos, o sea, Macabro, Panorámica, todas estas selecciones, O sea, cuando la gente hablaba y me preguntaban algo era, o sea, siempre era para chulearme el monstruo. el monstruo. Siempre era, es que no mames, el monstruo. Y eso es está algo muy difícil, ¿eh? O sea, casi todas las películas, lo más desastroso de una película de terror es el monstruo. Sí, exactamente. Sí. No, y era Entonces, lo que decíamos en el rodaje. No puede salir mal ella. O sea, puede salir mal todo lo demás. Y sí, la primera parte del corto es así terrible. Pero ella no puede salir mal, ¿no? Ajá. O sea, ella tiene que estar en su punto porque o hace reír a la gente, ¿no? claro, o se la vuelve haces- comedia. Y creo que lo más fregón, yo no soy religioso, pero lo mejor que me pasó fue en una de las exhibiciones que tuvimos. Había, curiosamente, 2 pastores cristianos, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿de dónde sacaste tus referencias? Y no sé qué. Y yo les expliqué que era algo como de una pesadilla que yo había tenido y tal. Y me dijeron, es que nosotros exorcizamos a una persona y el monstruo era igualito. ¡Qué miedo! Y entonces yo Eso me quedé no así como de, sabía. ah, sí, yo me quedé como o sea, yo Como estaba, de, ok. ya saben, yo estaba parado frente a la gente y yo así como de, sí, o sea, pero por dentro era de, güey, no mames, lo logramos, ¿no? O sea, a lo mejor y no era mi intención inicial, pero encontré a alguien que lo resignificó, ¿no? Que tuvo un proceso como de decirme, güey, o sea, es que así se ven, ¿no? Y yo así como de, sí, seguro, pero Sí, por dentro era pues, como de, güey, claro. o sea, no me lo esperaba, O ¿no? sí. O sí, ¿no? Y lo vi con Fer cuando hiciste Bonita, que Fer era así. O sea, Fer era de, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué sigue Mano? aquí? Aquí lloras y te desvives y gritas y ¿listas? Va. Sí, va, acción. Y lo hacía Sí, bien entraba, chido. claro. Sí. Y le decían corte Y corte. ¿y qué sigue después? ¿No? Ajá. Entonces, como dices, ¿no? O sea, no hay una metodología siempre y cuando te entreguen Sí, lo que tú estás pidiendo. lo que No lo que tú buscas. estás pidiendo, Ujú. lo que la obra requiere. Exactamente. Exacto, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, ¿tú o sea, cómo evaluabas el proceso de meterse el personaje de Fer? ¿O cómo? Pues también ensayamos, pero ensayamos muy poco, si te acuerdas, ahí Sí. los ensayos en casa, pues fueron pocos, fueron al menos 4, uno con la mamá, y Que no era ella ya actriz. sí, que no era actriz, y pues creo que las dos ya lo traían, ¿no? Sí. O sea, cuando las casteamos sí fue como esa cosquillita que sientes de, ella es el personaje, Sí. ¿no? Entonces, creo que trabajamos nada más, pues las escenas que eran las más fuertes, y la más fuerte pues la dejé, o sea, no la trabajé hasta ese momento, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, ella se metió, o sea, me decía, sí, ¿qué tenemos que hacer aquí? Y yo me acuerdo que ahorita Y que súper pasó rápido. algo muy interesante con la mamá, que fue que reescribiste el guión Por ella. cuando viste, o sea, Cuando la porque la mamá casteamos. tenía como una escena así súper X, ¿no? Sí. Ajá. En el corto, ¿no? Y cuando la casteó, vimos y fue como de, güey, no mames, ¿no? O sea, tiene que tener más. Sí. Porque está cañona. Y le dio. Nos puede entregar Y lo mucho. mejor fue que le diste una escena que cierra todo el. Ujú. ¿no? Wow, O sea, qué como que le da padre. más fuerza Sí. al guión. Pandi Nagasemapettilón. ¿Cómo puedo dirigir a personas que no son actores? ¿Se me dificulta expresar a mis amigos cómo actuar o qué hacer frente a la cámara? Ok. Creo que esta pregunta más bien como que trasciende a nuestro sentido de vibrar, ¿no? De sentir. O sea, creo que si leemos la escena podemos imaginarnos. O sea, creo que es un proceso creativo tanto del director como del actor. El director debe de concebir la atmósfera, dónde está, cómo está, qué sientes, ¿no? O sea, leerla tanto internamente como externamente, qué es lo que me produce, qué es lo que quiero producir con eso. Porque no importa si al final del día si no son actores, o sea, las personas con las que vas a trabajar, pero son humanos. Exacto. Y sienten. Entonces, ¿no? claro, y todo se mueve a través de las emociones. Si tú explicas bien qué es lo que te hace sentir, sin temor, porque eso es lo que nos pasa a muchos a veces, no sabemos cómo decir lo que sentimos, porque no nos permite a veces mucho ni la sociedad o no sabemos cómo explicar lo que sentimos. Pero es simplemente ser detallado, qué es lo que me provoca esta escena, a dónde quiero llegar,
y, ¿sabes? Llenarla de colores, llenarla de sensaciones, de lo que tú quieras. O sea, estás jugando a crear. Vamos a crear con todo. Y es precisamente eso. O sea, tú tienes la experiencia de actriz, no actriz, ¿no? Y yo también ahí con Patsy, con los niños. Yo lo que hice en el corto fue que a los 2 niños protagonistas los conocía perfectamente bien. O sea, eran mis primos, ¿no? Entonces, como los conozco perfectamente bien, pues compartimos emociones y vivencias, ¿no? Entonces, tuvimos una experiencia muy fuerte y lo que yo hice o sea, primero ensayé con ellos semanas, ¿no? Tienen que hacer esto y el diálogo es así, y el diálogo es así por esto y esto y esto, y les puse dinámicas como para conseguir la relación que ellos tienen. Pero había una escena que me preocupaba un buen, que era cuando lloraba el niño más chiquito, ¿no? Estábamos en el rodaje y era como de, ¿cómo le hago? Y mi última carta era traer esa vivencia, ¿no? O sea, yo estaba como de, ya si no lo logro, tengo esa cosa ahí, ¿no? Que yo sé que lo va a hacer llorar, porque él era muy chico, él tenía 3 años cuando pasó esto, ¿no? Cuando hicimos el corto tenía 8 o 9 años. Y entonces cuando llegó el momento, yo estaba así como 10 minutos, güey, no, pero es que no siento que... No quiero llorar. Y todos me voltean a ver así como el asistente de dirección, así como, güey, ya te estás pasando, güey, ya tiene que salir. Y yo así como, aguanten todos, ¿no? Y entonces se formó como una burbuja, ¿saben? Claro. O sea, como en el cuarto en el que estábamos, como que se formó así ese momento de silencio en el que yo me senté con él y yo dije, yo voy a llorar también, güey. Pero si no saco esto, no voy a conseguir lo que quiero. Entonces le dije al fotógrafo, ¿sabes qué, güey? Ya tú ponte ahí en posición. Espera mi Dale, espérate que te haga así como... Y mi otro primo, el más grande, ya sabía, ¿no? Como que ya había entendido lo que iba a pasar, ¿no? Y entonces cuando saco esto, todos así, ¿saben? En silencio. Silencio total. Y apenas le dije, me quité de la cámara y le dije, acción. O sea, ni siquiera lo grité, fue como, acción. Y pum, se soltó. Por ejemplo, en mi experiencia, pues yo buscaba una mamá, como dices, ¿no? La escena no era como tan ardua para la mamá. Y curiosamente, la niña que iba para el casting, su mamá, pues también la casteamos. Y pues se quedó la mamá, ¿no? ¡Qué locura! ¿Y por qué se quedó? Pues porque nos entregó cosas, o sea, tan naturales que, o sea, yo estaba interactuando con ella en el casting y me hizo sentir así chiquita por lo que estábamos hablando, y me hizo sentir chiquita y dije, wow, o sea, la quiero en pantalla, ¿no? Entonces... No, sí, porque aparte me acuerdo que escribiste los diálogos, que estaban bien escritos los diálogos, esa nueva escena que le habías escrito, y cuando empezamos a grabar la pusiste a improvisar. Sí. Y salieron mejor. Sí, mucho mejor, o sea, es que también es un poco nerviosa, pero después fue tan fluido que fue así como, de hecho todos en el set estábamos así como de, ok. Sí. Creo que pasa mucho, ¿no? Que a veces piensan que los actores, que para mí no son verdaderos actores, tienden mucho a recaer y se vician, ¿sabes? Entonces ya no les puedes sacar más de lo que ellos quieren porque no quieren salir como de su zona de confort. En cambio, a veces los no actores trabajan como muy... como desenfadado en cuanto al manejo de todo lo que hay, ¿sabes? Y por eso puedes lograr muchas más cosas. Sí. Eso me lleva a cuando estábamos en la escuela de cine nos decían, o sea, mi clase de dirección de actores fue, hoy te toca dirigir esta escena, y nos daban una escena y ahí están los 2 actores y dirígela, ¿no? Y era como de, güey, o sea, pero ¿cómo le pido? Y el maestro nos decía, el maestro que era Nacho Guadalupe, nos decía, tú pídele, ellos ya saben cómo hacer las cosas. Y tú quieres que él se vea, tú dile, ríete y él se va a reír y a ti no te interesan sus procesos. Y eso me lleva a un libro del CUEC sobre dirección de actores que hablan de diferencias metodológicas. Claro. Entonces, pues sí, ¿cómo no va a haber diferencias metodológicas si tu clase no te voy a enseñar a Stanislavski o a Grotowski o a Meyerhold, que son los que tienes que leer, porque fueron los que trajeron la teoría a la mesa, ¿no? Tienes que leer. Entonces, como director de cine, si te dicen tú nada más pide, pues obviamente vas a llegar manco a pedir, sí, ¿no? por eso hice esa cara de... Y si a ustedes a lo mejor no sé si les pongan prácticas en cámara, o a lo mejor si estás en un close-up o no sé qué, pues llegan con otra energía, ¿no? Claro. Entonces, pues en el set ocurre eso, que hay un choque, pues sí, se va a oír mamón, pero es un choque teórico y es un choque técnico, porque uno no sabe qué pedir y el otro que no tiene tanta experiencia frente a cámara no sabe qué dar. Claro. Entonces, por eso pasan las cosas que pasan. Por eso hay o sea, por eso tenemos lo que merecemos. Perdón que lo diga así. Sí. Pero es que aparte de todo, si tenemos un público que no es, o sea, que tampoco le gusta desmenuzar el contenido que se ve, pues entonces para mí está perfecto.
O sea, no me Claro, importa que el claro. actor no traiga método y que ni siquiera le haya importado leerse a Stalinavsky, ¿no? Que lo venden así por 15 pesos. sí. Y es una vergüenza, ¿no? Porque, bueno, no importa, es una institución. Y entonces el proceso, o sea, el producto sería mucho más rico, ¿no? Y como dices, se van, o sea, tanto de un lado como del otro te vicias, porque a nosotros los profesores de otras materias nos decían, es que los actores quieren hacer su chamba y eso ellos ya quieren ir. Claro. Entonces lo que ellos ya quieren es, lloro, lloro, ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Y yo siento que no debería de ser así, ¿no? O sea, que al final si te vas a subir a un barco es porque el guión te mueve o porque hay algo ahí que te hace estar, ¿no? Y muchas veces a lo mejor ustedes tienen que aceptar chamba pues porque hay que pagar Pero la renta, ¿no? a mí eso sí es algo que me sorprende y sí me gustaría como platicarlo con ustedes. O sea, habemos muchos que de verdad, o sea, nos encanta estar ahí y que para nosotros estar una hora más con el personaje es una hora más de vida, o sea, real. Pero volteas a ver a los que tienen full trabajo, que después de esta telenovela o serie o película, ya tienen otras 3 durante y el año que viene ya lo tienen full. Y ellos ya están, ay, a ver, ya. Dime qué hacer. ¿Qué hago? ¿Cómo la corro? Ponme el chícharo. Así de, ni siquiera leíste. Ajá, sí, exacto. Es tu chamba, o sea, te están pagando un montón por ser artista. Artista es una persona que crea, estás haciendo un artesano de un personaje, ¿no? Y al final lo que quieres es ya irte porque ya tienes todo comprometido. Bueno, tienen estrella. ¿Algún consejo para los que quieren iniciarse en actuación a una edad avanzada? Ok, creo que el primer consejo es si estás consciente de lo que implica ser actor, ¿no? A cualquier edad. O sea, creo que a una edad avanzada tienes como otro tipo de camino en cualquier trabajo, oficio o lo que sea. Y me parece que la actuación es una de las carreras, si no es que para mí la carrera más complicada. ¿Por qué? Porque requiere mucho trabajo mental contigo. O sea, es como si todos los días estar consciente de que todos los días te van a estar cerrando la puerta o no. O sea, si tienes mucha suerte y lo haces muy bien y tienes vocación y talento, disciplina y todo. Pero tienes que lidiar con el no. El otro día estaba platicando con unos amigos que son actores y me decían, es que el trabajo del actor no es actuar. El trabajo del actor es conseguir un papel. Sí, es cierto. Y sí, o sea, es muy difícil. Resulta muy complicado. Si quieres hacerlo, o sea, si tienes la pasión y la vocación y realmente lo necesitas, porque creo que es así como hasta una necesidad, hazlo, pero a sabiendas de que es muy fuerte. Entonces tienes que ser muy perseverante y trabajar duro. Sí, no, y claro, y pienso también en casos como, o sea, de gente que a lo mejor y no se dedica profesionalmente a la actuación, y me viene a la mente, él dice, a edad avanzada, ¿no? O sea, habría que ver a partir de cuál edad es si una tienes edad 12 avanzada. años, ¿no? Sí, exacto. O sea, Dice tengo 20 16. años y esa no es una edad avanzada, ¿no? Claro. Pero pienso en el actor que interpretó a Humberto Di, de Vittorio De Sica, que era un señor de 70 años, que jamás había estado frente a la cámara. Y lo que buscaba Vittorio De Sica era un señor que se pareciera a su papá, ¿no? Entonces hace el casting y encuentra a este hombre y lo dirige, o sea, magistralmente, ¿no? Claro. Entonces yo creo que no hay una edad para plantarse y hacer un papel, ¿no? Evidentemente. Es que hasta López Tarso lo dice, ¿no? Exacto. O sea, López Tarso dice, mientras más carrera tengas, básicamente la vida del actor o el talento del actor, aparte de que tienes que estarte cultivando con talleres y cursos y una carrera, porque sí lo tienes que hacer, pero tu experiencia interna, puta, lo es todo. Entonces, claro que a los 70 años, si es una persona que no tuvo miedo de arriesgarse a la vida y de vivir al límite para contigo, pues va a ser un gran actor. A ver, Miguel Portal, ¿has tenido problemas al momento de entender lo que quiere un director? ¿Cómo se resolvería desde el punto de vista del actor? Ok, mira Miguel, creo que lo más importante es que todos tienen que hacer su tarea. Exacto. Antes de la escena, creo que es más, antes de la producción, es que el director se siente a platicar con el actor para explicarle la concepción del personaje que va a encarnar, ¿no? Y a partir de eso, empezar a jugar con el personaje. Antes de la escena, el director tiene que preparar bien su escena, saber de dónde viene, a dónde va cada uno de sus personajes. Es Dios, o sea, es como el Dios que va a generar, o el arquitecto de la obra. Entonces, si el director lo sabe bien,
el actor, si estudió, lo va a entender perfecto y va a ser una comunicación, es como una relación. Oye, pero nunca te ha tocado un director que no sepa, o sea, ¡Claro! ¿y qué pasa ahí? Porque la otra parte de la pregunta es ¿cómo resuelves, no? O sea, tú como actor, como actriz, ¿cómo resuelves cuando el director es como de, pues quiero que hagas esto, pero como que, o sea, me explico, ¿no? Y a lo mejor tú no estás entendiendo nada, ¿no? Es horrible. Es horrible, pero el trabajo del actor es ayudarle también al director a facilitarle las cosas, porque tiene un montón de cosas en la cabeza. O sea, él no solo está pensando en ti, él está pensando en que la luz, que la composición, que todo. O sea, entonces, bueno, pues sí, me han tocado, y no una, o sea, más bien... la mayoría. No, y es raro que te toque un director que venga, sepa, sí, bien preparado. A nosotros, es que, y lo digo precisamente por eso, porque con nosotros allí en Indie es que tienen que llegar con la tarea hecha, ¿no? Y obviamente la tarea hecha en cuestión de actuación, pues es ensayar, platicar el texto con tus actores. Analizar el personaje. Claro. O sea, pero ni siquiera los maestros que nos daban clases y que nos exigían eso lo hacían, ¿no? O sea, lo digo por eso. Y también lo digo porque hay otro tipo de metodologías. Por ejemplo, pienso en Terrence Malick, ¿no? Que Malick, él tiene un problema como para relacionarse con la gente. Y pero entonces, encontró la forma de hacerlo. Exactamente, entonces sus soluciones que escribe ensayos, ¿no? Ensayos de 5 o 6 cuartillas y se los entrega a los actores y les dice, ¿sabes qué? Ahí está todo lo que tienes que saber sobre el personaje, no me molestes en el rodaje, ¿no? Básicamente. Claro. Entonces, ¿cómo haces cuando te encuentras con otro tipo de metodologías que a lo mejor y no son las que te enseñan, ¿no? Sorpresas. La vida siempre se da a base de sorpresas. Los momentos más memorables son sorpresas. Entonces, si tú como actor estudias perfecto lo que tienes, pues llegas hasta con el director, haces la escena y el director dice, ¿qué es esto? O sea, ¿quién es? Claro. Aunque seas el árbol 3 y no te volteen a ver, bueno, pues ese es tu momento. Claro. Entonces tienes que preparar algo que ni siquiera, que venga ahí, pero entender perfecto por qué viene y pum, darle la vuelta para que el director le sea mucho más fácil, ¿no? Te vuelves como cómplice, ¿no? Entonces, Claro. Entre el director y los actores, pues te vuelves un cómplice, porque si no, de otra manera no va a salir. Claro, es que creo que son estructuras, o sea, realmente una buena película o cualquier trabajo cinematográfico, se nota que hay calidad cuando el director lo está haciendo perfecto porque el actor lo está haciendo perfecto. Sí. Pero sí se tiene que hacer este trabajo como en conjunto, sí o sí. O sea, Y es que pasa mucho, ¿eh? O sea, parece broma, pero pasa más de lo que creemos. Que llega el director al set sin haber ensayado, sin haber preparado nada. Y me ha tocado ver de directores que son multipremiados, ¿no? A nivel internacional. claro. Que llegan y dicen, no, vamos a llegar a encontrar la escena. ¡Claro! ¿No? Entonces, no sé, o sea, no sé qué pasa con ustedes. Porque al final son seres humanos. O sea, uno entiende que se forman, que leen, que tal. Claro. Pero al final que te diga el director, oye, vamos a llegar a encontrar la escena. No, es que... O sea, entran los nervios, entra la falta de confianza. No, entran muchas cosas. no, o sea, es que te tiran todo. Me llegó a pasar una vez que era un personaje súper rico, muy bueno, y llega el director y dice, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, siéntate. ¿Saben qué? No, olvida el guión, o sea, olvida la escena que estudiaste hoy, la que y tu trabajaste. corazón así... Y yo, o sea, ¿cómo? A ver, sorpréndeme. No. Y yo, o sea, te iba a sorprender con lo que tengo preparado. Claro. Porque aparte no es una falta de respeto a mí, es una falta de respeto al guionista, es A una todos, falta de claro. respeto a los que setearon de esa forma. A Porque los que hicieron su todo, trabajo, ¿no? claro. Entonces, fue de verdad hasta ¿Qué molesto. hiciste ahí? Sí. Pues para empezar tienes que escuchar al director, Claro. ¿no? Y seguir a partir de eso y proponer, ok, bueno, pues ya estoy aquí, ya, propongo estas cosas. Pero pues también te tira tu trabajo, ¿no? Porque Claro. aparte creo que ha sido uno de los personajes que más fuertes que me han tocado. Y dije, bueno, venga. Y salió algo muy bueno. Pero puede haber Porque- salido algo... Pero hubiera salido algo excepcional. Claro. Pero también es eso, el actor. Nunca tienes que apegar al 100% a lo que ahí está. ¿Qué actores o actrices nacionales consideras como tus ídolos o inspiraciones? Me parece que los actores nacionales están bendecidos con muchas otras cosas que, por ejemplo, los actores del, no sé, del CUT o de la Compañía Nacional de Teatro, que son excepcionalmente buenos, no, que se llama, vienen de cuna de oro. O sea, los actores que conocemos, pues tienen la bendición de no preocuparse por la lana, ¿no? Y eso te da un empuje muy cañón. O sea, Carla Souza, por ejemplo, para mí la neta es una gran actriz, ha tenido una preparación increíble, está muy enfocada, Luis Gerardo Méndez también,
Todos los que conocemos ahorita y están en boga lo han hecho muy bien, pero porque todos ellos también tienen algo en común. No se preocupan de nada más. No se preocupan de nada más, no se preocupan Claro. por pagar la renta, no se preocupan por muchas otras cosas, que creo que te quita un poco el punto de meta, ¿sabes? El punto de llegada. Cuando tienes que preocuparte por más cosas, pierdes de vista que tienes que actuar y que tienes que conseguirlo y confiar en ti y todo esto. Sí, todo. dedicarte completamente Exacto. en cuerpo y alma al papel. Claro, en cambio cuando vienes de cuna de oro, bueno, papá quiere ir a estudiar a Rusia, vaya a estudiar a Rusia, estudiar en Londres, en Londres. Y eso está bien. Entonces, yo creo, realmente, Carlos Sousa podría decir que se me hace una persona excepcional, porque aparte, pues sí, o sea, ha tenido los medios y los recursos para poderlo hacer, pero creo que hay muchos más escondidos, o sea, que son teatrales, que sí, o sea, se habla del empeño y el empuje que llevas adentro y lo que te mueve, que son tus sueños, para poder lograr lo que sea, pese a que no tienes dinero para ir a Rusia y logras una beca en el CUT o en Bellas Artes para poder irte a estudiar, eso a mí me mueve mucho más. Claro. ¿No? Yo actores que admiro, creo que no había pensado o lo había olvidado por completo a López Tarso. Y creo que es un señor, es como dicen, ¿no? Es una institución. Y pienso principalmente en 2 películas de Roberto Gabaldón. Me viene a la mente, así cañón, Días de Otoño, y me viene evidentemente Macario, que son 2 interpretaciones completamente diferentes. Y es una belleza. En donde utiliza el mismo director y utiliza recursos completamente distintos. Y también pienso yo creo que es el actor que más admiro y el que más me gusta y no sé, me motiva muchísimo Roberto Cobo. Roberto Cobo, que cuando lo vi en El lugar sin límites, es algo que no supero, ¿no? Todavía, de hecho antes de venir para acá vi otra vez cuando está bailando y es increíble, ¿no? O sea, Cobo y lo veo como el Jaibo y veo a un actor muy joven pero con una potencia que, ¿no? O sea, te llena, pues, lo ves y dices, es que ese malo, o sea, es un malo que te encuentras en la calle a día de hoy, ¿no? Y te lo encontrabas en los 50 cuando Buñuel hizo la película y te lo encuentras hoy y vive, el personaje está ahí. Y cuando ves a la Manuela, el personaje está ahí. O sea, no estás viendo a Cobo, estás viendo al personaje. Y el tercero que mencionaría, que no es nacional, pero que me gusta mucho, trabajó en cine mexicano, que es Toshiro Mifune, que trabajó en Animas Trujano, hablando español, ¿no? Intentando hablar español. Y de él, igual cuando lo vi más chico, que empezó a ver las películas de Kurosawa, me acuerdo mucho del personaje de Kikuchiyo en Los 7 Samurai. O sea, todos los samuráis está como en un tono, ¿sabes? O sea, como muy, ¿sabes? Muy introspectivo. Exactamente. Claro. Y la oposición a 6 personajes es él solo, ¿no? O sea, es él solo haciendo rabietas y echando un buen energía. También es que, ¿sabes qué? Creo que vienen de otra escuela. Claro, sí. O sea, todos, ¿no? Hasta hablando de López Tarso, Rafael Inclán, que también es la verdad es una admiración completa. Hasta Silvia Pinal, o sea... Bueno, Tintán. Sí, Tintán. ¿Qué tal los doblajes de Tintán? Sí. Pero estamos hablando de otra escuela completamente diferente, donde la competencia era total, o sea, era otra competencia. Era otra competencia, claro. ¿no? Sí, claro. Y ahí ellos, por ejemplo, todos estamos hablando de que venían fregándole y apostándole y dando todo por el todo. Y no son papeles, o sea, te puedes encontrar en una película como en otra. No puedes reconocer hasta Tintán, que es el de los Aristogatos, al mismo del Cavernícola, ¿no? Claro. Entonces... O Balú, ¿no? Exacto. Entonces, son estas, no sé, juegos y dualidades de personajes que me fascinan. El cine de oro mexicano, tiene cantidad de personajes súper cañones. Mi abuelo, por ejemplo, estuvo en el cine de oro mexicano y era lo que yo alguna vez platiqué con él y me decía, es que me es mucho más fácil, él era flaco y hacía la voz de Porky. Ok. Sí, y trabajó también haciendo el vampiro, ¿no? Y me decía, pero es que yo volteo a ver a mis compañeros en el set y trabajó con Pedro Infante. Wow. Entonces me decían, y es que estoy en una escuela. Claro. O sea, desde que voy a trabajar. Escuela? Claro. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pasen a Patreon, por favor, que van a encontrar ya contenido exclusivo. Y también comenten, compartan y activen las notificaciones para que les llegue cada vez que subimos un video. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Qué tal? No, nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Pues nos vemos hasta la próxima. Chao.